Bueno, pero ya vamos a entrar directo a los detalles de este anuncio escrito por el propio presidente Donald Trump en su red Truth Social. Juan Carlos López en Washington. Buenas noches, adelante. Hola, buenas noches. Eso hay que tomarlo con pinzas y empezar a leer los mensajes de Trump. Primero, el llamado Cartel de los Soles, que es la organización que Estados Unidos asegura maneja el narcotráfico desde el gobierno de Venezuela, ya fue declarado organización terrorista. Entonces, ese decreto ya existe. Se trata de la designación del Cartel de los Soles, que ya es para Estados Unidos organización terrorista. Segundo, y esta es uno de los temas que más inquietud genera sobre el mensaje de Trump, que vamos a escuchar en un momento en su totalidad, habla del petróleo, los bienes y el territorio que Venezuela le robó a Estados Unidos. No está claro a qué se refiere. Dice que Venezuela está completamente rodeado por una armada. Pues si uno ve el mapa de Sudamérica y ve la costa de Venezuela, Venezuela no está completamente rodeada por una armada, está su costa norte rodeada por la presencia de una armada militar estadounidense. Pero escuchemos el mensaje publicado en la última hora por Donald Trump sobre Venezuela y hablaremos luego del resto del contexto de este mensaje presidencial. Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta armada seguirá creciendo y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y demás activos que nos robaron. El ilegítimo régimen de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, así como para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado. Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, y de igual manera no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, tierras o cualquier otro activo, los cuales deben ser devueltos a los Estados Unidos inmediatamente. Gracias por su atención a este asunto. Y hay que poner en contexto, Gabriela, que los migrantes venezolanos, el éxodo de Venezuela comenzó durante el primer gobierno de Trump, por lo menos ya se estaba dando. Muchos llegaron durante su primer gobierno. Fue el gobierno de Trump el que le retiró el estatus de protección temporal a 600,000 venezolanos que estaban ya radicados y trabajando en Estados Unidos. O sea que por ese lado tampoco es nuevo. Venezuela seguía recibiendo los vuelos de repatriados hasta la semana pasada, cuando de acuerdo con Caracas fueron suspendidos por Washington. Y por último, la pregunta sigue siendo, ¿cuál es el petróleo, la tierra y los bienes que Venezuela le ha robado a Estados Unidos a los que hace referencia? Y dice que los buques que quedan sancionados son los que ya están sancionados, o sea que van a confiscar buques que ya están sancionados previamente. Si no están sancionados, seguramente entonces no serán parte de este anuncio que da mucha información, pero muy pocos detalles. Muy estridente como suele ser el presidente Donald Trump en lo que dice y en lo que escribe, en particular en su red Truth Social. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos López está en Washington con los detalles de esto que escribió el presidente Trump, un mensaje muy extenso. Pues vamos a mantenernos en ese análisis. Ahora vamos a hablar del petróleo y justamente de lo que nos hablaba Juan Carlos López. Saludo esta noche a Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía en el Instituto Baker de la Universidad de Rice. Desde Houston, Francisco, buenas noches. Tu lectura de lo que está escribiendo Trump. Bueno, como tú comentas, es un mensaje muy estridente, lleno de afirmaciones difíciles de entender, pero digamos desde el punto de vista de su efecto, claramente es una extensión muy agresiva de la incautación del tanquero que hicieron la semana pasada. Básicamente lo que está anunciando el presidente de Estados Unidos, si lo tomamos a su palabra, es que cualquier tanquero sancionado y buena parte de los tanqueros que operan en el mercado negro en Venezuela sacando ese petróleo para China han sido ya sancionados, va a ser detenido saliendo de Venezuela si
si lo hacen, ¿no? Si cargan petróleo venezolano. Y eso tendría un efecto muy significativo en las exportaciones de petróleo de Venezuela y también ya lo está teniendo en el precio que pueden cobrar. Los descuentos se han ampliado significativamente, o sea que puede ser devastador para los ingresos de Venezuela. Ahora, estamos hablando en una jornada, por cierto, en la que el crudo estadounidense veía una importante baja en su precio. ¿Cuál es el precio de la cotización de referencia? ¿Será el Brent? ¿Y cómo se compara con el precio en el que se vende el crudo venezolano sancionado, Francisco? Bueno, esta semana los reportes son que el petróleo venezolano se está vendiendo, el Merey 16, que es el petróleo venezolano que se vende en China, se está vendiendo con un descuento de $21 sobre el Brent, que eso es más de 35% de descuento. Y eso era antes de este anuncio del presidente Trump. O sea que básicamente esto va a acelerar, digamos, esa declinación del precio y además va a probablemente impedir que muchos tanqueros se atrevan a ir a Venezuela. Esto ahoga las finanzas o las arcas públicas del gobierno venezolano. ¿Y qué hay de PDVSA, Francisco? Bueno, PDVSA está en una situación muy mala, muy deteriorada y además la semana pasada dijeron que tuvieron un ciberataque y que estaban con problemas severos en términos operativos, se reporta desde Venezuela. Y a eso, si se le agrega esto, bueno, básicamente esto es un golpe a la línea de flotación de esta empresa que básicamente va a caer sus ingresos a niveles que no se veían al menos desde el año 2020. ¿Tú ya piensas en China o piensas en qué opciones tiene el gobierno venezolano? ¿Cuáles serían? ¿Y qué piensas de Cuba, que hace algunos días, en reacción a esa primera incautación del tanquero por parte de la administración Trump, decía se van a agudizar los apagones eléctricos en Cuba? Sí, bueno, Cuba estaba recibiendo alrededor del 3% del petróleo venezolano y no queda claro si ellos también, digamos, les va a ser impedido ese flujo que venía de Venezuela, pero en todo caso sí es probable que para Cuba esto también tenga un impacto. Pero sin duda el principal impacto va a ser en el mercado negro en China. Ahora, China tiene los inventarios más altos que ha tenido prácticamente en su historia, que los ha acumulado. Y además está inundada de crudo ruso por que Estados Unidos ha presionado a India para que no compre el crudo ruso. Entonces, eso también ya estaba llevando a que los descuentos en el mercado negro fueran significativos y por tanto, fíjate que el precio del petróleo ha seguido bajando a pesar de la incautación del tanquero venezolano. Vamos a ver cómo reacciona el petróleo mañana, pero el mercado está sobresuplido en este momento. Para cerrar, Francisco Monaldi, experto en petróleo y energía, ¿cómo caracterizas, dimensionas la relevancia de esta medida anunciada por el presidente Trump? Bueno, esto no tiene casi precedentes. En los años 90, las Naciones Unidas declaró un bloqueo del petróleo iraquí después de la invasión de Kuwait, pero no hemos visto algo de esta naturaleza implementado unilateralmente por un país, en este caso por Estados Unidos. Desde hace muchísimos años no ha habido una cosa similar. Entonces,